Muy buenas noches para todos. ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos. Perfecto. Sí, Reciban señora. un cordial saludo. Me presento, Sabi Mejía, secretaria ejecutiva del Consejo Profesional de Biología. Un saludo muy especial de parte de todo el Consejo en cabeza del presidente, el profesor Rafael Borja y todo el equipo de consejeros del CPBIOL. Para mí es un gusto tener nuestra última charla del año 2025 en cabeza del profesor Carlos Guarnizo, quien es biólogo y divulgador científico con doctorado en la Universidad de Texas de Austin, líder del Core de Biodiversidad de la Universidad de los Andes. Ha dedicado su carrera a la investigación y comunicación científica. Su interés se centra en la diversificación biológica en los Andes colombianos, estudiando la biogeografía de ranas para comprender los procesos evolutivos. Es creador de iniciativas como Ciencia Café para su merced y es primer autor del libro Tiburones, una travesía submarina y del álbum sinfónico Tiburroxito. Filarmónico. Ha sido creador y presentador del programa de televisión Embassador y organizador de exposiciones científicas de alto impacto en la Universidad de los Andes. De verdad, Carlos, que para mí es un honor presentarte. Sé lo difícil que es para ti este tiempo porque tu agenda es bastante agitada, pero gracias por estar aquí presente. El escenario es tuyo, profe. Bueno, muchas gracias al Consejo, Sabi, por la invitación. Un gusto, un placer estar acá. Bueno, entonces hoy les voy a contar un poquito sobre las cosas que he venido trabajando últimamente, porque mi vida ha dado un giro. Ya empecé haciendo investigación en biología, docencia en biología, y ahora estoy haciendo divulgación en biología. Entonces, yo siempre digo que soy como un bicho raro. Yo trabajo en la Universidad de los Andes porque estoy aquí en el mundo con administrativos, en el mundo administrativo, pero yo vengo del mundo académico. Y ese ser bicho raro creo que también trae ventajas, porque uno también percibe cosas que yo no percibía, por lo menos estando en el mundo académico. Entonces uno ya se le amplía la vista, se le amplía el campo de visión. Antes que nada quisiera preguntar si me están escuchando o le estoy hablando a la pared. ¿Me están escuchando? Listo. Bueno, les voy a compartir acá. Primero me presento, mi nombre es Carlos Guarnizo, yo soy biólogo, como decía Sabi, y yo siempre digo que en el 2017, antes de la pandemia, cambió mi vida porque me fracturé un pie. Entonces yo siempre estaba ahí ocupado dando clases de biología y haciendo investigación y toda la vaina. Y una vez me fracturé y esa fractura permitió que un día yo estuviera ahí desparchado en la casa con la incapacidad, y tuve la oportunidad por estar desparchado, un profesor de la universidad me dijo que si yo quería conocer a alguien que, que trabajaba en una universidad de Estados Unidos y almorzar con esa persona. Y eso pasó gracias a la fractura, si no, no hubiera pasado. Entonces pasó, y esa persona, me acuerdo mucho en esa comida, me dice como, yo quiero, Carlos, pues yo soy de Estados Unidos, yo quisiera conocer qué se hace en investigación en Colombia. ¿Tú me recomiendas algún café ciencia, sí, un lugar donde pueda yo tomarme un café, una cerveza y escuchar científicos contar lo que hacen? Y yo, ¿café ciencia? Yo, ¿qué es esa vaina? Yo no tengo ni idea. Y yo no conozco. Ella, pero debe haber. Pues, yo me imagino que sí, pero no tengo ni idea. Nunca he ido nada así en Bogotá. Eso es en 2017. Entonces, después busqué y no encontré en Bogotá, efectivamente, en esa época. De pronto había, pero pues no eran tan conocidos. Y, y entonces, recuerdo que ella me dijo, pues debería haber, ¿no? Y yo, sí, debería haber. Y se quedó como,
debería haber, ¿no? Y yo, sí, debería haber, dijo, y alguien debería hacerlo, organizarlo, porque eso no se va a organizar solo. Y yo, sí, debería haber alguien que lo organice. Y se fue. Y yo me quedé como, debería haber alguien que lo organice. ¿Quién lo va a organizar? Yo soy una persona introvertida, así no lo parezca, pero soy re introvertida y yo nunca había organizado nada en mi vida, ni siquiera a los 15 años, no, ni siquiera el amigo secreto, el organizar un cumpleaños, organizar una piñata, cero. Entonces a mí me empezó una ansiedad, decir, porque yo dije, sería bonito organizar algo así, pero yo nunca he organizado nada así, pero se me cambió el chip porque dije, sí es cierto y eso yo lo había notado, la ciencia que se hace en biología en Colombia, por alguna extraña razón, no se comunica a la gente, se comunica a los colegas, a la gente. Y esta charla de hoy es un poquito para hablar sobre eso, porque para mí el futuro de la biología sí tiene que ver, y el presente, sí tiene que ver mucho con temas de comunicación. Uno pensaría al principio que no, que lo importante en biología es la investigación, el trabajo, las publicaciones, sí, el trabajo arduo, duro, la sangre, el sudor y las lágrimas, la pasión biológica. Uno pensaría que eso es lo más importante, y sí, pero yo quiero que después de esta charla, quiero sembrar una semilla en ustedes en donde quede claro que todo eso sin comunicación no sirve. Y no sirve por una sencilla razón, y es que nosotros, así como ustedes son biólogos o estudiantes de biología, nosotros somos primates, y los primates se caracterizan por algo clave y es su habilidad de comunicación. Muchos otros organismos se comunican, pero los primates nos comunicamos y somos eusociales. Pues o sea, somos sociales y tenemos unas estructuras de lenguaje súper complejas, y eso define muchas cosas en la vida. La habilidad de conseguir trabajo, la habilidad de conseguir redes de contactos para cumplir los proyectos que tiene uno, todo eso depende de la comunicación, y me he dado cuenta hasta que empecé a hacerla, antes no me había dado cuenta. Entonces hoy les voy a contar una serie de estrategias que yo he notado que se pueden hacer sin pagar un solo peso. Se pueden hacer solamente con tener la voluntad de hacerlas, y con hacerlas eso trae muchos beneficios, no solamente para la biología per se, sino también para la gente que recibe esa información o esa comunicación, y también para uno mismo como ser humano, como biólogo o bióloga, ¿sí? Porque las personas que hacen divulgación también les beneficia personalmente. Vamos a ver algunas de esas estrategias, y les pido el favor que yo voy a estar presentando y no voy a ver si usted, yo no voy a poder ver aquí el loguito donde ustedes hacen preguntas. Entonces les pido el favor que si tienen preguntas durante la charla, las hagan. Y al final, yo las leo y pues si son muchas, escogemos algunas preguntas que ustedes puedan tener. ¿Listo? Eso es. Entonces voy a compartir aquí mi pantalla y compartir audio. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? Alguien tiene que decir sí, porque si no, Sí, no los vemos. señor, se le ve la Sí. pantalla, no hay Perfecto, inconveniente. muchas gracias, listo. Bueno, la divulgación de la biología en el siglo XXI. Listo. Esto, como ustedes pueden ver, es un edificio. Entonces quiero que alguien me responda a la siguiente pregunta. Si se va a construir un edificio en Bogotá, ¿qué profesiones ustedes, así pensando de una, rápido, qué profesiones ustedes creen que
estarían asociadas con la construcción de un edificio? Rápido, ¿quién dice? Pueden escribir la respuesta en el hilo de preguntas, Sí, en la caja de preguntas. y tú me dices qué respondieron. ¿Qué profesiones están asociadas a la construcción de un edificio? Edinson Así, dice ingeniero civil, Lady arquitecto, Marjorie exacto, arquitecto. exacto. Sí, perfecto. Y eso es pues lo lógico porque estas personas son las idóneas, estudian muchos años para hacer un edificio, se necesitan mucha responsabilidad para que no se caiga, porque eso es una tragedia si se cae un edificio, entonces eso está altamente regulado y todo. Entonces, automáticamente uno dice edificio y uno piensa de una ingeniería, arquitectura, ¿cierto? Pero resulta que la biología también tiene que ver mucho con la nueva arquitectura. Hay una cosa que se llama biomímesis y es como nosotros podemos inspirar la solución a problemas basados en la naturaleza, es decir, basados en la biología. Y aquí en la Universidad de los Andes yo conozco muchos profesores y estudiantes que están trabajando activamente en cómo estudiar la naturaleza para la solución de los problemas de nosotros los seres humanos. Porque la naturaleza lleva millones de años solucionando problemas. Básicamente la naturaleza, o sea, lo que nos rodea, los bosques, los páramos, los humedales, son fábricas de respuestas a preguntas, porque llevan millones de años solucionando problemas. Esas fábricas están ahí esperando que nosotros vayamos y les hagamos preguntas. Pero si ven que ustedes siendo biólogos, cuando yo hice la pregunta sobre los edificios, pues uno rara vez va a decir quién, o sea, uno rara vez asocia edificios o urbanismo o ciudades inteligentes con biología, ¿sí? Pero ahí está. O sea, es una cosa que existe, es real. Yo también les puedo hacer otra pregunta. Inteligencia artificial, o sea, es una cosa que está muy de moda, es la principal, o sea, se están haciendo unas inversiones en el mundo tan desproporcionadas que ya se está diciendo que es una burbuja, o sea, como trillones de dólares, eso como que es fachatez, o sea, como es una cosa increíble. Ahora la inteligencia artificial está en todos lados. Si yo les preguntara, ¿qué profesiones ustedes asocian directamente a la inteligencia artificial? Es altamente probable que ustedes me digan, pues la ingeniería de sistemas, la ingeniería computacional, bueno, todo ese tipo de cosas, bioinformática, pero resulta que la inteligencia artificial está montada, o sea, la estructura, el eje estructural de las inteligencias artificiales son las redes neuronales de las cuales se inspiran en la biología también. Se inspiran en lo que ustedes hacen, en sus profesiones, en lo que ustedes están estudiando, cómo funciona una neurona, cómo funciona la evolución. Hay algoritmos que se inspiran en cómo funcionan las pacas de los lobos. O sea, como está tan presente que es raro que uno le pregunten, ¿qué profesiones usted asocia con inteligencia artificial? Es raro que uno no diga biología, pero así es. Yo cuando estudiaba el doctorado en Texas conocía muchos ingenieros de sistemas que estaban trabajando con biólogos, porque los ingenieros decían, quiero hacer un modelo que esté inspirado en el proceso evolutivo. ¿Quién más les podría decir cómo funciona la evolución que los biólogos? ¿Sí? Pero entonces, de nuevo, no hay esa conexión. Ahora, uno diría, bueno, entonces, ¿a qué está asociado pues la biología? ¿A qué la gente, sus papás, sus primos, sus tíos, qué piensan que hacen ustedes o que estudian ustedes en biología? ¿Qué saben ellos de lo que ustedes hacen? ¿Cuántos de ustedes se han sentado con sus papás o con sus amigos de otras carreras a contarles qué es en qué trabajan, cuáles son las preguntas que ustedes tienen, cómo son los métodos que ustedes
tienen para resolver preguntas, cómo es el día a día de ustedes, cuántos de ustedes en realidad se han sentado a contarle a la gente que no es bióloga, qué es lo que ustedes hacen. Yo quisiera pensar que la mayoría, pero tengo el temor de que es la minoría, porque yo tampoco lo hice. En realidad, yo nunca me senté con mis papás y les conté lo que yo hacía con las ranas. Yo nunca le conté a mis amigos. Yo solamente contaba, yo trabajo con ranas y ya. Y dentro de las explicaciones a esto, una de ellas es porque yo sentía que no me iban a entender, que no iban a pensar que lo que yo hago es válido o es interesante, que no iban a tener la pasión que yo tengo por estos temas, o que también yo no iba a ser capaz de comunicar usando un lenguaje más entendible lo que yo sabía, que yo no iba a ser capaz de explicar qué es una filogenia a alguien que no sabe qué es una filogenia, que yo no iba a tener las herramientas. E incluso hay un momento en que uno le da miedo de quedar expuesto a que uno es ignorante en algún aspecto o en algún área, porque eso también nos pasa. Uno ve tantos temas en la carrera que habrá unos temas que uno no entienda bien, pero a veces uno se escuda en el tecnicismo, porque si uno lo dice técnicamente, pues los demás asumen que uno lo sabe, pero en el momento en que alguien te pregunta, por ejemplo, un niño, ¿pero cómo así? Explícate bien eso que estás diciendo, pero para mí no te entiendo. Capaz que uno no es capaz de explicarlo bien. Capaz que uno queda como desnudo. ¡Ay! No sé. Y a veces yo creo que ese tecnicismo nos protege también. Pero también a veces sí sabemos, pero no lo contamos. Por eso es que yo creo que en la biología hay como una contradicción. Porque entre más avanza, o sea, cuando yo estaba en el pregrado, la gente decía que estábamos en el milenio de la física. Y todo el mundo decía, en el siglo XXI va a ser el siglo de la biología, de la biotecnología, de todo esto. Cada vez se van a necesitar más biólogos y todos vamos a tener trabajo y toda la cosa. Pero hoy en día uno dice, ¿será que eso no pasó? Y claro que está pasando. Sí, en realidad la biología está teniendo cada vez más campos, está creciendo. Pero uno dice, entonces, ¿por qué no se traduce como en trabajos o en oportunidades o porque no nos conocen? Yo creo que hay muchas razones para esto, muchas explicaciones, pero una, definitivamente, estoy muy seguro de esto, es que estamos acostumbrados a contar lo que hacemos a un grupo reducido de personas que resultan ser nuestros colegas. Y entonces la gente no tiene la oportunidad de recibir la información que nosotros tenemos. No tiene la oportunidad de conversar, de charlar con nosotros sobre estos temas tan importantes. Incluso he notado que a veces, incluso en esas grandes reuniones donde se discuten temas de biodiversidad, de cambio climático, muchas veces a esas grandes reuniones internacionales van más administradores, van más, no sé, economistas que mismos biólogos, cuando son temas más cercanos a nosotros, porque de pronto se están asociando a otras cosas. Y así como es difícil que uno asocie un edificio a la biología o la inteligencia artificial a la biología, pues también la gente externa se le dificulta asociar el manejo de los ecosistemas, el manejo de la fauna silvestre, el trabajo con biotecnología, con vacunas, a la biología misma. Entonces, yo sé que estos temas son muy complejos, tienen que ver con muchos factores, pero la comunicación es clave y por eso lo dije al comienzo. Somos primates, la comunicación es fundamental en nuestra biología.
Y por eso mismo yo creo que es importante que nosotros empecemos a pensar estrategias para comunicar lo que hacemos, su importancia a la gente, a los niños, a los tomadores de decisiones, porque estos temas son demasiado importantes como para dejar al azar o para confiar en que nuestra publicación en una revista arbitrada se vaya filtrando entre las grietas hasta llegar a un público masivo, porque eso es muy difícil, eso es lo que yo pensaba que pasaba y les tengo noticias, no pasa. Yo no sé ustedes por qué estudiaron biología o por qué decidieron estudiar biología o están estudiando biología. En mi caso particular, yo siempre pensé que era por culpa de mis papás, porque ellos me regalaban libros de ciencia y yo veía televisión sobre temas de biología y científicos. Entonces yo siempre asumí que los culpables habían sido mis papás o había sido la televisión. Pero me faltó ir un paso más adelante, y es, ¿quién escribió esos libros? ¿Quién hizo los guiones de esos programas de televisión? Pues los biólogos o los divulgadores. Es decir, si lo hicieron biólogos, pues son biólogos divulgadores o biólogas. Entonces, la divulgación le sirve a la biología misma para reclutar también más personas que van a ser los biólogos del futuro. En mi caso particular, a mí no me inspiró. Uno de los inspiradores ni siquiera fue un biólogo, era un médico, Michael Crichton, que escribió Parque Jurásico. Yo leí ese libro de adolescente y yo leía sobre ingeniería genética de adolescente y decía, no, eso está muy chévere. Y estoy seguro que años después yo escogí biología gracias a él, en parte a este libro. Entonces, la divulgación no solamente beneficia a la sociedad y fomenta la apropiación social del conocimiento, sino también que trae más gente al área de la biología, ¿sí? Pero también conecta a las demás personas también con la importancia del quehacer científico de la biología, ¿sí? Entonces, todo es como un ciclo. Hablando de inteligencia artificial, yo le dije a la inteligencia artificial que hiciera este esquema. Se ve muy inteligencia artificial. Yo le dije, hágame un esquema del sistema académico moderno teniendo estos parámetros. Y le dije, Entonces hizo esto. Y pues sí, o sea, esto está basado también en publicaciones de cómo es el sistema académico. Entonces, hay un problema que se llama el efecto Mateo. Veamos qué es. Entonces, lo que dice es, los grants, o sea, las becas de la financiación, lo que hace es fomentar la investigación. Cuando existe la investigación, lo que se fomenta es la escritura de artículos científicos, y después viene el proceso de peer reviewing, donde se rechaza el artículo hasta que esté listo, y una vez se acepte el artículo, se publica y se disemina en journals científicos, ojalá en inglés, ojalá Q1, bueno, toda la cosa. Y de ahí entonces viene la generación de métricas. Estoy hablando de la parte puramente académica, ¿no? Entonces, esos artículos reciben citas, esas citas aumentan el índice de H, el impact factor del artículo tiene un peso, y esto se ve reflejado en una evaluación y recompensa profesional para los profesores. Y los profesores entonces van recibiendo puntos y van recibiendo aumentos, salarios, tenure track, toda la cosa. Y estos profesores que reciben más, pues todos estos premios, pues también tienen más recursos, se les facilita conseguir más recursos y por lo tanto publican más, y eso se llama el efecto Mateo, y es que aquellos que empiezan con ventajas, pues terminan con ventajas, básicamente. Esto es el mundo puramente académico. Pero incluso si los biólogos que están por fuera del sistema académico y hacen otras actividades no académicas, también hay sistemas paralelos que pueden ser
similares o distintos a este, pero lo que sí es cierto es que casi en ningún sistema aparece como algo estructural la comunicación al público no especializado. Eso no aparece en ningún lado. Como que sea estructural. Y como no aparece en ningún lado, y no da puntos, y no da beneficios, pues entonces se ignora generalmente. Y mi punto es que hay que cambiar esta visión porque los beneficios de la comunicación son casi que infinitos. Y aquí les voy a dar algunos ejemplos. Aquí son algunas de las publicaciones en que he participado y yo siempre pensaba lo mismo. Es como, bueno, vamos a hacer una investigación, se publica y una vez se publica, terminó la cosa. Y nos vamos a enfocar en el segundo, la otra investigación, porque ahí está ya, check, ya la hice. Pero yo nunca me preocupé en qué pasa una vez se publica. ¿A qué personas le llega esa investigación? ¿Se va a entender? ¿No se va a entender? ¿Cómo se va a hacer retroalimentación en lo que yo participé? ¿Será que estuvo mal hecho? ¿Cómo se hace? Yo asumía que toda esta labor le iba a hacer la revista. Pero no le hace la revista. Entonces, lo que pasa muchas veces es que pues tantas publicaciones las termina leyendo muy poca gente. De hecho, en esta publicación que fue en el 2023, dice que para el 2022 el número de publicaciones pues indexadas era de casi 3 millones. Imagínense quién va a leer 3 millones de publicaciones. Y no solamente leer, ¿qué es peor? ¿Qué sería peor aún? ¿Quiénes van a comunicar 3 millones de publicaciones? ¿Cuántas publicaciones al día hay? ¿Cuáles de esas publicaciones se divulgan? ¿Cuáles de esas publicaciones salen en medios masivos? La gran minoría. Ahora, ¿existe algún mecanismo que use la lógica, la razón, para escoger unas publicaciones para medios masivos y otras no? Pues les digo que no existe ninguna lógica, ningún sistema. ¿Qué sale en medios masivos? Depende básicamente de qué investigador le envió a un periodista su publicación. O por chepazo, ¿qué publicación se ajusta al tema de interés de un periodista científico de un medio masivo? O de casualidad que alguna persona que conocía a un periodista de un medio masivo leyó una publicación y se la mandó y se la tradujo y le dijo, esto es importante, por esto publica. O terminó una publicación en un medio como CNN, New York Times, BBC, lo que sea, y para esos medios alguien tradujo la investigación a un lenguaje entendible y ya medios masivos de otros países como Colombia vieron esa publicación que es fácilmente entendible y la traducen al español y la publican. Entonces, en ninguno de esos casos hay una lógica. Yo siempre digo, cuando yo era estudiante de biología, a mí nunca me entrevistaron. Jamás. Ni en pregrado, ni en maestría, ni en doctorado. Nunca. Y yo tenía amigos, amigas que sí las entrevistaban y salían en televisión. Entonces yo pensaba, no, lo que pasa es que lo que yo hago no es interesante, o no es importante, o no vale la pena. Entonces yo siempre pensaba como, bueno, pues es que yo trabajo con ranas, biogeografía, eso, ¿a quién le va a interesar? Yo pensaba eso, que a nadie le interesaba, porque nunca me llamaba nadie. Porque yo estaba esperando a que alguien me escribiera, que me dijeran, hola Carlos, sí, mire, es que le hablo del tiempo. Vimos su publicación en el Journal tal, nos pareció muy interesante, quisiéramos hacer una nota, yo con usted. Yo pensaba que así funcionaba, que había un comité de periodistas que se sentaban a leer los journals. Entonces, usted le hace Nature, usted Science, usted PNAS, y cada uno va a escoger el mejor artículo y escogemos a 10 y los mejores. Entonces,
yo pensé que era así. Pero cuando uno se pone a pensar, no puede ser así. Claro que no puede ser así. ¿Por qué no puede ser así? Porque no hay una sola persona en el mundo, sobre todo en un periódico, un periodista que no estudió ciencias, que pueda leer un artículo científico de física, química, geociencias, biología, microbiología, entenderlo y tomar la decisión de llamar al autor para una entrevista. ¿Quién puede hacer eso? Si yo, que soy biólogo, leo un artículo de geociencias y quedo loco, no entiendo ni jota, ni siquiera a un artículo, una disciplina que no sea la mía, no entiendo ni jota. ¿Cómo va a ser alguien que ni siquiera estudió biología para leer un artículo de biología, entenderlo, decidir que es interesante, contactar al autor? Eso no pasa. Entonces uno se pone a pensar, ah, caray. Entonces, si eso no pasa, todo lo que nosotros vemos publicado en medios masivos de biología está ahí, es por otras razones. Y yo dije, en un momento cuando yo me puse a hablar con periodistas científicos y otros, me dije, pues claro, nunca me llamaron porque es que lo que debía hacer, lo que yo debía haber hecho es yo contactar a un periodista y decirle, mire, señor periodista, yo hice esta investigación que trata sobre este tema de una manera muy entendible y esto es importante por esto. O sea, resolviendo las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde y para qué, que es lo que se llama un comunicado de prensa. Y ya, y esperar a ver, y comunicar, y decirle a varios periodistas, y capaz que si yo hubiera hecho eso muchas veces, hubiera salido en entrevistas, pero no, nunca lo hice porque no sabía. Entonces, ahí está el problema principal. Yo no sabía. Ahora, ¿cuántos de ustedes sabían esto? Que en vez de, es más efectivo ser activo uno que pasivo. Si uno quiere llegarle a una comunidad tal, con un tema con el que uno está trabajando, es más efectivo yo ir a la comunidad y yo buscar la forma de comunicarme con esa comunidad, que al revés, que la comunidad venga a mí. Es mucho más fácil ir yo. Pero pues eso yo no tenía ni idea. Ahora, aquí viene el primer reto. Y la primera dificultad, y es pues que uno está, cuando uno lleva muchos años en una disciplina como la biología, pues uno se acostumbra a ese modelo, a esa forma de hablar. Entonces uno se acostumbra a que uno habla con cierto nivel de tecnicismo y uno no sabe, uno se le olvida que eso es así. Uno se acostumbra a que la gente que lo rodea a uno naturalmente está interesada en los temas que uno trabaja, pues porque están trabajando en los temas que uno trabaja. Pues si uno trabaja con mariposas y todo el año está rodeado de gente que trabaja con mariposas, pues naturalmente uno asume que todo lo que uno tiene que decir sobre mariposas puede generar cierto nivel de interés en la audiencia. Ahora, ¿qué pasa? Si a uno le dicen, ah, ok, ahora usted va a dar una charla sobre mariposas en la Jiménez, la avenida Jiménez en Bogotá. Le vamos a dar un megáfono y usted dé una charla sobre mariposas y genética allá en la Jiménez. ¿Qué va a pasar? Pues que no va a llegar nadie. Y entonces ese es el primer choque, como, hijo de madre, no está llegando gente a mi charla. O estoy viendo de pronto rechazo, o estoy viendo de pronto críticas. Si lo hago en redes sociales, la gente me está atacando. Entonces, eso ya me saca a mi zona de confort porque es algo que no estoy acostumbrado a hacer. Y al sacarme de mi zona de confort, lo que va a pasar es que yo digo, no, mejor no. No. Vuelvo a mi nicho. ¿Y qué pasa si vuelvo a mi nicho? Pues toda esta gente que pudo tener la oportunidad de conocer lo que yo hago, ya no. ¿Sí? Ya no la tiene. Entonces yo sí creo que el primer paso es empezar.
y lo más difícil es empezar en realidad. Yo cuando empecé a hacer divulgación, lo más difícil fue empezar porque yo, como les dije, soy una persona introvertida y de alguna manera, como yo iba a hacer en divulgación y iba a empezar en redes y después con eventos, es muy difícil exponerse. En mi caso, lo más difícil para mí era exponerme no a la gente, sino a mis colegas. Yo tenía mucho miedo del qué dirán. ¿Y qué dirán mis colegas? No, ese Guarnizo se perrateó, mira, se puso a hacer videitos y entrevistas y pendejadas. No, eso tiene un nombre, efecto Sagan, Carl Sagan, que le pasó eso, cuando empezó a divulgar sus colegas, o sea, los críticos más férreos de Carl Sagan eran sus propios colegas, porque decían, este man empezó a hacer celebridad en vez de hacer ciencia, en vez de estar en su laboratorio. La diva, pues, póngase a trabajar. Eso fue real. De hecho, esa fue una de las razones por la cual nunca los cogieron para ser miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, que es uno de los grandes premios a la investigación en Estados Unidos. Después del Nobel es esa. Nunca lo eligieron. Y es contradictorio porque gran parte de las personas que estudian física hoy en el mundo lo estudian gracias a Carl Sagan. Entonces, claro, pues uno tiene también miedo, sobre todo a los colegas, como, ¿qué van a pensar de mí? Entonces creo que el primer cambio de chip es, y esto es fundamental, creo yo, es cuando ustedes empiezan a hacer divulgación, ustedes están trabajando no para sus colegas. Ustedes están divulgando no para sus colegas. Ustedes están divulgando para personas que ustedes no conocen. No conocen. Y ahí es el primer choque. Porque uno como humano tiene unos sesgos cognitivos que hacen que uno aprecie más la retroalimentación positiva de personas que uno conoce o que uno admira. Es decir, una felicitación del jefe de uno vale por la felicitación de 1000 personas que uno no conoce. Una felicitación de un premio Nobel a uno vale por la felicitación de 1 millón de personas que uno conoce, diría yo. Entonces, creo que ese es el primer reto, y es que cuando uno empieza a divulgar, uno como que naturalmente siente la necesidad de recibir aprobación y aplausos y palmaditas del círculo que lo conoce a uno, de los colegas, de las personas que uno admira académicamente. Pero en realidad, ese público es el último que me debería interesar a mí, porque si yo estoy interesado en divulgar temas de lo que hago yo o mis colegas a la gente, mi objetivo número 1 son las personas con las cuales yo no tengo contacto, no conozco, no sé nada, pero sí quiero llegarles. Y eso es difícil al comienzo, porque es que uno también tiene un ego y toda la vaina, entonces es como, pues madre. Pero uno lo va aprendiendo después, como, no, es que lo importante es la gente, ¿sí? Entonces, si yo voy a organizar una exposición, pues yo debo contentarme si llegan 10 niños más que si llega el decano. De nuevo, es difícil, pero es que hay que cambiar el chip. Por eso es difícil empezar. Pero bueno, no más carreta introductoria. Vamos a ver algunas de los formatos en los que he participado. Y el punto es que ustedes pueden, pues me imagino, no sé si ustedes ya están trabajando en divulgación, o ya han divulgado cosas, o ya han usado estos formatos, pero pues les voy a contar mis experiencias en cada uno y contarles que todo lo que yo diga acá, ustedes lo pueden hacer mejor que yo. Todo lo que voy a decir acá lo pueden hacer sin necesidad de tener recursos o como pertenecer a una institución. Lo pueden hacer a nivel personal.
Y la ventaja es que ustedes al hacerlo van a ganar habilidades que no tenían antes. Y entre más lo hagan, más habilidades ganan. Más reconocimiento tienen en la comunidad. Se van volviendo líderes en la comunidad. Entonces, yo sí creo que trae muchas ventajas, tanto colectivamente para el país, pero también individualmente para ustedes. Entonces, una es los medios digitales. Claramente la forma más rápida o más sencilla para llegarle a mucha gente es los formatos digitales. Videos, audios, imágenes, acompañadas de las redes sociales. Yo aprendí a entrevistar a lo bestia, o sea, de no saber, empecé a entrevistar gente, empecé con mis amigos. Yo hoy no puedo ver las primeras entrevistas porque me da cringe. O sea, yo digo, uy, no, qué porquería de entrevista, ¿cómo pude hacer esto? Pero la ventaja es que cuando las hice, la primera vez yo decía, está buena. Entonces eso me animó a seguir y a seguir cometiendo errores. Y lo sigo cometiendo, pero lo que sí es claro es que he mejorado. Y es seguro que en 5 años voy a ver lo que hago hoy y digo, uy, no. Pues si García Márquez no podía leer el 100 años de soledad porque le da ganas de corregirla, ¿por qué uno no va a verse también lo que uno hace como antes, como un proceso de aprendizaje? Es como todo. No es sino que ustedes vean su tesis de pregrado y digan, uy, ¿qué es esto? Entonces, en este formato, uno puede hacer divulgación de varias maneras y yo creo que lo principal si uno quiere lanzarse a hacer divulgación de la biología o de lo que hace uno es la honestidad y sobre todo ser certero con la información, sobre todo ahora que hay tantas formas de comunicar las cosas como no son, o de fake news o noticias falsas. Y por eso el formato con el que yo empecé fueron entrevistas a las personas que hacían la investigación. Es decir, ya no tenemos el intermediario, sino de una vez directamente la persona que hizo la investigación. Y eso trae varias ventajas. Una es que tú le ves la cara a la persona. Sabes si es un hombre, una mujer, si es joven, si es viejo, todo. Lo estás viendo, te está hablando a ti. Entonces ya le estás poniendo una cara a la investigación. Otra que me pareció interesante es de qué hablar. Y tempranamente descubrí que las anécdotas, los chismes son buenísimos, porque te da un contexto que te aleja un poco del dato per se. Resulta que los humanos, eso se ha estudiado mucho, somos malísimos, pero malísimos para entender las estadísticas, los datos matemáticos, los datos estadísticos, las tablas, las fórmulas, las gráficas. Esos somos muy malos interpretándolas. Uno le toca invertir mucho tiempo en una universidad para familiarizarse con esta forma de comunicación y entenderla. Pero las personas que no, pues claramente no. Y esto fue estudiado muchas veces en pandemia, cuando decían, no, que es que hay tantos fallecidos por el cáncer y las estadísticas, y a la gente le da la misma que dijeran, van 1000 o van 10.000 o va 1.000.000 de fallecidos. O sea, ¿qué diferencia? Esos números no dicen nada en realidad. Y después de la pandemia se dieron cuenta como, incluso durante, que tenían más peso, la gente entendía más las historias que usaban narrativas. En vez de decir, 17.000 personas se contagiaron hoy, usar el ejemplo de una familia. Este es José, ella es María, la esposa de José. Este es Juan, el médico. Ellos fueron así, ejemplos sencillos, la gente recuerda más. La gente entiende más. Y eso es básicamente lo que hace Hollywood, contar historias. Y esas historias venden millones al año y tienen a las personas en un cine 2 horas sin irse, o en Netflix 3 horas viendo una serie. Entonces resulta que esas mismas estrategias que usa Hollywood las puede usar uno para comunicar la ciencia de la biología
los trabajos biológicos que hacen los centros de investigación, las universidades o ustedes mismos. Una es, contemos las fallas, los errores, los fracasos. Yo siempre trataba de ocultar mis fracasos porque pensé que contarlos iba a exponerme, que soy un burro, o sea, que mucho bruto, ¿cómo es que va fallando? Yo siempre pensaba eso. Y hoy, pues tengo claro que es al revés. Científico que no cuente sus fallas, sospechoso, porque el proceso científico es estructuralmente está montado sobre el error y la falla, porque se están haciendo cosas nuevas que nunca se han hecho antes, supuestamente, ¿no? Y sin error y sin fallas quiere decir que uno está yendo por el camino seguro, o sea que sospechoso. Además, comunicar las fallas y errores y fracasos previene que otros las repitan. Y eso está conectado también con la obsesión, con el p-hacking y 0.05 y la cosa. Son cosas que han venido ocurriendo en la ciencia muchos años y que son problemáticas. ¿Qué hacer? Contarlas. Vea, cuando ustedes cuentan sus fallas, la gente los siente más cercanos, más parecidos a ustedes. Y además, la gente empieza a conocer que la ciencia no es únicamente un conjunto de datos o información, sino la ciencia en realidad es un proceso. Y yo creo que la mayoría de personas no conocen que la ciencia es un proceso y por eso mismo, pues, se malinterpreta mucho el quehacer científico. Pero es que también es culpa de nosotros si solamente contamos los éxitos y los datos y la publicación, pero no contamos cómo se llegó allá, cuál fue el mecanismo, el proceso. No lo contamos. ¿Cuándo lo contamos? ¿Cuándo? Y no estoy hablando de los métodos en el paper, no estoy hablando de usted qué hizo para encontrar ese oso allá. ¿Cuántas veces le tocó ir allá? ¿Pasó hambre? ¿Tuvo financiación? Ah, no tuvo financiación. Entonces, ¿cómo hizo? Ah, que usted no es de Bogotá. Y entonces, ¿dónde le tocó vivir? ¿Cómo hizo? Ah, que le rechazaron el artículo. Cuéntenos esa vaina. Todo eso nos muestra cómo es en realidad la ciencia. Nos humaniza. Entonces, por eso, la gente lo que le gusta más de los videos que yo he hecho es la anécdota. Es literal, el chisme. Por ejemplo, aquí hay ejemplos, de chismes científicos buenísimos. O sea, aquí este investigador Gustavo Londoño que nos contaba sobre cómo él fracasó tantas veces publicando una cosa que casi que entra en depresión y al final terminó siendo la superinvestigación en la que se peleaban National Geographic y BBC por publicar lo que él encontró, que eran unos polluelos que imitaban orugas venenosas, imagínense, tóxicas. Pero para llegar allá tuvo que sufrirla. Pero si uno solamente cuenta el éxito, pues entonces ya pierde como la narrativa. O la profe Eloísa cuando estaba contando que ella estaba en Panamá y casi se la llevan presa cuando iba pasando un barco lleno de como de uranio, plutonio, no sé qué era. Porque pensaron que ella era una persona que estaba protestando contra eso cuando estaba buscando plantas porque es fisióloga vegetal. Entonces, todo ese tipo de cosas, yo sé que ustedes están inundados de anécdotas. ¿A quiénes le han contado a ustedes esas anécdotas? ¿O se van a perder con ustedes? No hay que sacarlas. Y una forma es el video. Y una forma para contar temas complejos es buscar narrativas, estrategias narrativas. Y ustedes preguntarán, ¿y cuáles son esas estrategias? Bueno, pues pueden tomar un curso de divulgación o pueden ir a YouTube y buscar estrategias narrativas. ¿Cómo contar cuentos? ¿Cómo contar historias? Eso ya está inventado. O sea, ya hay una fórmula para escribir, para hacer historias. Digamos que ustedes dicen, yo quiero comunicar cómo descubrí esta nueva mariposa. O quiero comunicar cómo me fue en la salida de campo de mi curso de botánica.
pero quiero contarle una forma exitosa, o sea, que funcione. Ya, eso ya existe. Existen fórmulas, arcos narrativos que te dicen, bueno, coja esto, no sé qué, está el gancho, los personajes, Lo que pasa es que uno no sabe, pero eso ya existe, hace rato. Usemos estas estrategias para contar lo que hacemos. Ahora, yo sé, hay personas que no les gusta aparecer en las cámaras o en los audios, pero es que ¿quién dijo que los videos tienen que aparecer ustedes? Ustedes pueden entrevistar a otras personas, ustedes pueden hacer animaciones, ustedes pueden, aprovechando la IA, pues ahora pueden hacer un poco de cosas, puede aparecer su voz, pueden ser videos de textos o pueden hacer stop motion, o sea, una infinidad de cosas que pueden hacer con video y audio, en donde ustedes no tienen que ser los protagonistas si no lo quieren ser, o ustedes pueden ser los protagonistas. Es que hay una infinidad de formas de comunicar. Otras son los eventos en vivo. Café Ciencia, entonces en Ciencia Café para su merced empezamos a explorar este formato de Café Ciencia y ha sido muy exitoso porque es que uno pensaría que los temas científicos o de biología solamente nos interesan a nosotros, pero eso es falso. Entonces aquí hemos en diferentes lugares hecho eventos en donde básicamente se requiere un micrófono. Ya. Al hacerlo fuera de una universidad, es un gana-gana, porque logramos que vaya gente distinta a los estudiantes universitarios y estamos llegando a las nuevas personas. Eso es buenísimo. Y uno puede organizar el evento como uno quiera, con premios, con trivias, con chistes, con música, con arte, con cultura, con lo que uno quiera. Pero de nuevo, eso lo van a hacer ustedes sin que nadie les diga que lo tienen que hacer, porque esa es una desventaja de la divulgación, es que rara vez o difícilmente un jefe de ustedes les va a obligar a hacerlo. Es como tocar guitarra. Nadie los va a obligar a tocar guitarra, pero una vez que ustedes aprenden, van a pasar 30 años y ustedes le van a agradecer a ustedes mismos del pasado por haber aprendido. Ustedes van a sentir como una felicidad de que, uy, quiero agradecerle a mi, a mí, ¿cómo se dice? A mi yo del pasado por haber aprendido, porque ahora sé tocar. Y nadie me obligó. Lo mismo con la divulgación. Nadie los va a obligar a divulgar. Nadie. ¿Quién los va a obligar? Nadie. Pero si ustedes empiezan a divulgar hoy, en 20 años le van a agradecer a esa persona. Es que, otra vez, casi siempre lo urgente se hace y lo importante no. Yo creo que esto es importante. En estos cafés ciencia yo no gasto un peso, yo invito a panelistas, siempre me dicen que sí, conversamos, la gente en el público se toma una pola, se come una empanada, una pizza, una gaseosa, y todos contentos. Y después se escoge otro tema, y uno escoge los temas, o lo escoge la gente. Y después a uno le empiezan a invitar a otros lugares. A mí me han invitado a varias ciudades del país a organizar cafés ciencia. Por ejemplo, mañana tengo uno, pasado mañana, en el Congreso de Petología allá en Santa Marta. Entonces, este tipo de cosas empiezan a pasar. Si no hubiera yo empezado, pues hoy no estaría básicamente hablando con ustedes. Esa es otra. ¿Ustedes creen que yo con mi trabajo de ranas me hubieran invitado a una charla aquí? No, claramente no. ¿Por qué estoy aquí? Porque empecé a divulgar. Aquí tenemos varios cafés de ciencia que se han hecho en diferentes partes, en diferentes departamentos, porque es una forma de comunicar distinta que la gente aprecia. No, es que no me gusta ni hacer videos, ni hacer podcasts, ni hacer eventos en bares. Lo mío son las exposiciones. Excelente. Las exposiciones son una forma de atraer también público diverso, público infantil, familiar, adulto mayor, turistas,
profesionales, estudiantes, de todo tipo. Aquí en la Universidad de los Andes hemos empezado a experimentar con exhibiciones y a nuestra sorpresa, en 4 años ya hemos llegado a más de 180.000 visitantes en exposiciones que duran en promedio mes y medio cada una, 2 meses. 180.000 visitantes es un resto de gente. Y uno dice, ¿pero qué es lo que están haciendo? Y no, es que no es complejo. Es básicamente uno escoge un tema y uno busca cómo exhibir cosas relacionadas con ese tema, en este caso de biología, cómo aliarnos con otras personas, entidades, instituciones, para que entre todos exhibamos eso. Y el objetivo principal es cómo contarlo para que la gente lo quiera escuchar o esté interesada en el tema. Es decir, transformar esa información técnica densa en una forma de divulgación amena, atractiva, divertida, en donde la gente aprende algo distinto. Entonces es muy divertido organizar esas exposiciones. Sobre todo que se logra que públicos distintos lleguen a una universidad. O sea, aquí en la Universidad de los Andes empezaron súbitamente a llegar un resto de niños y adultos mayores y personas que nunca llegaban a esta instancia. Porque las hemos hecho de acceso gratuito, entonces llegan personas que nunca han venido. Y me dice, qué chévere que vengan para una exposición sobre temas relacionados con biología. Entonces, esa es una ventaja que tenemos nosotros, o sea, las personas que estudiamos biología, nuestros temas tienen algo que atraen a la gente. O sea, si estas exposiciones fueran de ciencias sociales, de administración, de economía, sería más difícil atraer gente, estoy seguro. Pero en biología es más fácil. Ahora, aprovechémoslo. Ustedes, aprovechenlo. Y nadie está diciendo que tiene que ser la mega exhibición en la mega sala, en la mega, ¿no? Ustedes pueden armar una exhibición en su barrio. No sé. Uy, tenemos unos especímenes de plantas. ¿Cómo se montan las plantas en un herbario? Taller de montaje de plantas. ¡Tim! En el barrio. Uy, vamos a hacer una exhibición sobre la ciencia del pan en la panadería del barrio. Vamos a mostrar la ciencia de dónde sale el plan, las plantas, las semillas, el crecimiento, después cómo es los hornos, la selección artificial, todo ese tipo de cosas se pueden exponer en una panadería. Imagínense una exhibición en una panadería. ¿Ustedes han visto una exhibición en una panadería? Yo no. Esa es otra cosa. En divulgación, yo pensaría que es más exitoso hacer cosas que no se han hecho antes. En las universidades se valora mucho lo que ya se hizo. Entonces, no, es que eso nunca se ha hecho. Las cosas se hacen así acá, siempre se han hecho así acá. Pero acá yo pensaría que es al revés. Ya se hizo así, entonces hagámoslo distinto. Ustedes pueden hacer ese tipo de cosas. Esta es una anécdota que siempre cuento, que se hizo una investigación, un estudiante de pregrado de 19 años encontró una huella de dinosaurio en Santa María, Boyacá, y a partir de esas huellas se hizo una publicación del dinosaurio que hizo las huellas, y resultó que era un familiar de los iguanodontes. Y cuando yo organizé una exposición de dinosaurios en la Universidad de los Andes en el 2023, hablé con el autor, pues la persona que descubrió las huellas, que si estaba interesado en que hiciéramos una escultura del dinosaurio que hizo las huellas, dijo que sí, que es súper chévere. Y después me contacté con el alcalde del municipio y hicimos una exposición en la Universidad de los Andes. Después mandamos la escultura al municipio, el alcalde la puso en la plaza central, el cura bendijo el dinosaurio, hicimos unas canciones del dinosaurio, y ahora ese municipio se transformó, porque ahora el municipio, primero que todo, la gran mayoría saben que allá existió un dinosaurio, es un destino turístico, aumentaron las visitas en el municipio, hasta el equipo de fútbol se llaman los iguanodontes, y el de ciclismo, y un poco de cosas.
pero es una situación en donde a través del arte, o sea, una escultura, se conectó una investigación que había sido publicada en una publicación técnica, le llegó a una gran cantidad de personas en un municipio, incluidos los niños, gracias a un proceso de divulgación. Entonces, si no se hubiera hecho la escultura, si no se hubiera hecho la exposición, pues no se hubiera comunicado al municipio y el municipio seguiría seguramente absolutamente ignorante de que en su municipio hay unas huellas de dinosaurio. Y así como esto pasó así, piensen ustedes lo que han hecho en biología. Estoy seguro que lo que ustedes han hecho en biología, de pronto no le ha llegado a la gente que pueda tener un interés en ese tema, porque no ha existido esa conexión. Y es que toca hacerla. Alguien lo tiene que hacer. ¿Cómo cogemos esa información técnica y la llevamos, la transformamos de alguna manera y la llevamos a otro tipo de personas? Eso es básicamente lo que hay que hacer. Y esa persona que puede transformar en una entrevista, una obra artística, una charla, son ustedes. Ustedes lo pueden hacer. Y ahí es donde yo digo que donde más biólogos y biólogas hagan esto, ganamos todos. Bueno, esto sí es otra cosa que sale como resultado de estos procesos. Gracias a que empecé a hacer entrevistas a distintas personas, gracias a que empecé a hacer Café Ciencia, pues ya lo empieza a conocer a uno las entidades. Entonces, en Colciencias de esa época, me contactó, oiga, usted que está haciendo divulgación nos puede ayudar con un programa que queremos hacer, y yo, listo. Entonces me llamaron una vez a una reunión y yo pensé que querían apoyo en la formulación de los guiones. Cuando me dicen, no, es que queremos que usted lo presente, yo, ¿cómo así que yo lo presente si yo no soy presentador? Eso, es que queremos eso, que usted lo presente para que parezca como que no sabe presentar, que lo haga hacia lo bestia, que se note como que no sabe hacerlo, pero que sea chistoso. Y yo, ¿cómo qué? Y 8 días después ya estábamos grabando este programa que se llama Boosters, y fue muy chévere. No sé si, pregunta, ¿ustedes vieron ese video todo como trabado o lo vieron bien? Quiero saber cómo está la conexión a internet. ¿Me están escuchando? Oh. Hola. Sí, lo escuchamos. Sí, le estamos escuchando sin inconveniente. Ay, me asusté, pensé que le estaba hablando a la No, pared. tranquilo, no señor, no se preocupe. Bueno, listo. Otra forma de divulgación en la que he trabajado últimamente son los libros para niños. Otra vez, en biología yo creo, o sea, Colombia, pues con tanta biodiversidad, yo creo que estamos desaprovechando las historias que hay aquí para contar. Entonces, gracias a esas exposiciones empezamos a explorar nuevas formas de comunicación. Entre esas están los libros, ya hemos hecho 2, este de tiburones, otro de dinosaurios de Colombia, explorando como nuevos lenguajes. Y la idea es continuar haciendo más libros de otros temas de biodiversidad del país. Y es una forma muy bonita porque además incluimos música en ellos. Son proyectos musicales también, en donde hemos visto cómo el arte es una estrategia increíble para comunicar lo que hacemos en biología. Yo he sido profesor universitario muchos años y puedo asegurarles que el nivel de abstracción y de entendimiento de los niños frente a la música y el arte es muy superior a la que uno tiene en un salón de clase frente a estudiantes universitarios. O sea, se aprenden todo, se memorizan todo, porque hacemos quizzes, o sea, en los conciertos hacemos quiz a los niños y abstraen en realidad muchos conceptos que son incluso complejos. Entonces, hemos usado
el arte en este caso como excusa para contar conceptos de fisiología animal, ecología, biogeografía, paleontología y muchos otros. Entonces, esos niños, la ventaja es que esos niños no se les va a olvidar después, porque los niños en esa ventana de aprendizaje cuando son muy jóvenes, pues aprenden para toda la vida. Entonces, si alguno de ustedes tiene habilidades musicales, artísticas, yo los insto a que ustedes las usen para... las insto a que ustedes las usen para comunicar lo que hacen, la ciencia que hacen, la biología que hacen, sus trabajos, porque en realidad funciona muy bien. Alíense con músicos, con arquitectos, con diseñadores, con artistas. Trabajen con personas distintas a ustedes. No trabajen solo biólogos con biólogos, trabajen con otras disciplinas y van a ver que van a lograr cosas súper chéveres. De hecho, les voy a mostrar esta, es que no sé si se vaya... Voy a darle play a este video unos 10 segundos. Lo voy a parar y ustedes me van a decir si se ve bien y se escucha bien o si se escucha mal. Porque si se escucha mal no vale la pena. Pero si se escucha bien, pues lo vuelvo y lo pongo desde el comienzo, ¿vale? Voy a poner los 10 segundos y ustedes me dicen cómo lo están viendo. ¿Se escucha bien o se escucha mal? Profe, sí se escucha bien, la imagen se retrasa un poco, pero el sonido se escucha muy bien. Ah, listo, entonces voy a continuar acá. Exactamente, el tiburón Torocarcharinus leucas es el tiburón que se mete del mar al río y para lograrlo hacer tiene una bomba de sal.
Cuando está en el mar, le toca estar sacando sal todo el tiempo de su cuerpo. Saca sal, saca sal. Y cuando se mete al río, le toca entrar sal. La clave de la tarjeta es adoro. Gracias, me han salvado. ¿Cómo así? ¿Los tiburones tienen tarjeta de crédito? Claro, sí, tiburón. Vamos a cantar sobre la respiración de los tiburones. Eso. Y así como acaba de contar Carlos, Sí. los tiburones no pueden parar. Entonces, la idea con este proyecto musical era hacer con unos niños del Caribe colombiano, hicimos unos talleres de creación de canciones sobre los tiburones que estaban pues frente a la playa, porque los niños eran hijos de pescadores en su mayoría, entonces queremos saber pues qué percepción tenían los niños sobre los tiburones. Y surgieron historias muy bonitas en donde los niños, por ejemplo, decían que el tiburón toro, les decíamos, dibujen un tiburón toro, entonces ponían un tiburón con cachos. Y empezamos a hacer las canciones con ellos, metiéndoles la biología, pero también metiéndoles lo que ellos conocían. Y salieron unas canciones que después fueron grabadas con la Filarmónica, porque a la Filarmónica de Medellín le gustó el proyecto. Y salen unas canciones que salen de un trabajo con la comunidad. Y ahora esos temas le llegan a otros niños que no estuvieron presentes en ese ejercicio. Y es como una pequeña forma de cambiar el chip, porque lo que yo hubiera pensado antes de cómo se hace la comunicación de temas sobre biología de tiburones es ir a hacer charlas, ¿cierto? Voy a hacer una charla sobre mi investigación sobre tiburones. Pero eso es otra forma completamente distinta. Hacer canciones sobre tiburones, hacer obras escultóricas sobre escarabajos, hacer ilustración científica sobre plantas, hacer charlas divulgativas en un parque de un municipio sobre ADN. Son formas distintas de contar lo que ustedes hacen. Y de nuevo, creo que esas formas distintas hay que hacerlas porque las formas clásicas no han funcionado. ¿Por qué sabemos que no han funcionado? Por lo que muestra esta foto. O sea, en la sociedad moderna, uno ve que aumentan los terraplanistas, las personas que piensan que la Tierra es plana, las personas que están en contra de la teoría de la evolución, las personas que no aceptan el cambio climático, las vacunas, etc. Entonces, a veces uno escucha entre los pasillos de la academia decir que estas personas piensan así porque uno escucha como, no, es que son brutas, no, es que no sé qué. Y yo creo que la razón no es esa. Yo creo que hay muchas razones, pero creo que una razón principal es que cómo estas personas van a pensar como nosotros si nosotros no les damos de vuelta nuestra pasión por lo que hacemos, nuestros descubrimientos, no les contamos quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos. Es que no se los contamos. ¿Cuánto se los contamos? Si solamente nos centramos en las publicaciones técnicas, pues ¿cómo les vamos a llegar a ellos? Entonces yo sí creo que, como les decía al comienzo, la comunicación es fundamental en el quehacer de la biología. Y yo creo que el modelo clásico de solo comunícate con tus colegas no es suficiente. Creo que hay que seguir comunicándonos con los colegas, creo que hay que seguir haciendo publicaciones técnicas, eso es fundamental, pero creo que sin comunicarnos con estas personas no vamos a lograr nuestras metas, sobre todo porque muchas de nuestras metas tienen que ver con la conservación de la biodiversidad, la prevención de la extinción de las especies. Y estos temas, desafortunadamente, no se pueden hacer con grupos pequeños de personas. Son acciones colectivas de las naciones.
no solamente son de los gobiernos, sino también de las comunidades que viven allá. ¿Y cómo vamos a lograr nuestros objetivos si nos aislamos? No se puede, es imposible. Entonces, de nuevo, el objetivo de esta charla es contarles un poquito de lo que he venido haciendo en divulgación. No les conté nada de lo que yo hago en biología, porque pues ya ese no es mi enfoque, sino más la divulgación y comunicación. Y ya, entonces, muchas gracias por su atención. Vamos a ver qué Profesor, preguntas. en el bloque de preguntas, solamente dejé las preguntas que hicieron en su momento los participantes. Los otros fueron respuestas a los comentarios que usted hizo. Tenemos exactamente 2 preguntas. Una nos hizo el señor Santiago Franco, cual dice, ¿cuál es la tendencia en países desarrollados para la divulgación científica con la sociedad? Estos problemas de comunicación y divulgación científica son globales, no solamente son de Colombia. Hay países donde hay mayores esfuerzos en divulgación, pues porque hay más museos, hay más planetarios, hay más museos de historia natural, más canales de divulgación, hay secciones en los periódicos de ciencia establecidos, como el New York Times. Entonces, hay más oportunidades de divulgación, pero la pregunta es cómo se hace, porque no basta con la cantidad, sino con la calidad. Y lo que sí se ha visto en muchos países, incluso los países desarrollados, es que sí han existido errores en el cómo, no tanto en el cuánto, sino en el cómo. Entonces, esto creo que es una ventaja también, es que en las formas de divulgación no vamos tan atrás. Vamos más a la parte que ya se está pensando, es cómo divulgarle a ciertos segmentos, qué mensajes usar, no tanto divulgar más, porque si fuera por cantidad sí vamos perdiendo lejos, pero es cómo se hace. Entonces, creo que una evidencia de que también hay problemas en esos países es que, no sé, hay peleas entre la Universidad de Harvard y los gobiernos, la falta de toma de decisiones claves para la humanidad, como el cambio climático, en pérdida de biodiversidad. Esa falta de avance nos indica que sí falta una comunicación clara en esos temas, creo yo. Buena pregunta. ¿Cuál es la otra pregunta? Pregunta que dice, ¿de qué forma se puede romper la pared que se ha construido a causa del tecnicismo, sobre todo dentro de la comunidad científica? Sí, es una buena pregunta y creo que una de las formas es que empecemos nosotros a romper esa barrera acercándonos a la gente. Es decir, empezar a comunicarnos de maneras diversas con la gente, más allá de los colegas, usando algunas de las estrategias que les he mencionado aquí o otras distintas, porque hay muchas estrategias. Si ustedes empiezan a hacer eventos, a hacer conversatorios, a hacer exhibiciones, a hacer conciertos divulgativos, música, todo ese tipo de cosas van sumando. Entonces, si las hacen ustedes, pero también las hacen sus colegas, pues eso claramente va tumbando esa barrera, ese muro que está, porque es un muro real. Pero creo que es responsabilidad también nuestra tumbarlo, no esperar que alguien más lo haga, sino nosotros mismos. Ok, tenemos otra pregunta de Santiago Franco. ¿Qué diferencia habría entre divulgación científica y educación ambiental? Yo creo que la divulgación es una forma de educación no convencional que nos permite llegar a públicos distintos, de formas distintas, que es difícil que lleguen en la educación convencional. En la educación convencional, es el colegio y universidad, tú tienes que ir a un lugar y sentarte en un salón, o es una clase virtual en donde una persona habla y tú aprendes. Es una clase normal, clásica, convencional. La divulgación te permite educar,
si está bien hecha, pero de formas no convencionales, formas distintas, y le puede llegar a público distinto que no llegaría a la educación convencional. La educación ambiental, pues la educación ambiental puede ocurrir de manera convencional en las universidades, centros de investigación, pero también puede ocurrir de manera no convencional a través de la divulgación. Es decir, la divulgación científica puede ser sobre temas ambientales, y ahí sería, si se hace bien, pues una forma de educación ambiental, ¿sí? Lo importante también es algo que no hable, es que estemos pendientes también de la trampa de las redes sociales y los likes, porque a veces en redes sociales nos dejamos llevar por cuántos seguidores tenemos, por cuántos likes tenemos, y eso empieza a guiar nuestro proceso de divulgación, más que la divulgación per se. Y esto es un problema porque que alguien te dé like no significa que divulgaste. Si haces un video con 1000 likes no significa que estás haciendo divulgación bien. De hecho, en las clases de divulgación que yo dicto, los pongo a hacer un ejercicio en donde tienen que hacer un video, una pieza, hablando sobre el terraplanismo. Entonces, hagan una pieza. Entonces, a veces llegaban con memes. Y el meme era básicamente una burla al terraplanista. Decirle, ja, 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 qué burro, no sé qué. Entonces yo les preguntaba a los estudiantes, bueno, ¿y ahora usted qué va a hacer con ese meme? Pues lo subo a Instagram. Bueno, ¿y cómo cree usted o cómo va usted a evaluar que le fue bien o que divulgó con ese meme? Dice, no, pues si recibo muchas interacciones, likes, comentarios, es que estoy divulgando. Y yo, ok, perfecto. ¿Cuál es su plan con este meme? Su idea. Pues divulgar, enseñar que la Tierra no es plana. Ok. ¿Quiénes son los que piensan que la Tierra es plana? Dicen, los terraplanistas. Ok. ¿Usted se está burlando de quién? De los terraplanistas. Ok. ¿Qué terraplanista le va a dar like a usted sabiendo que usted se está burlando de ellos? Ninguno. Ok. Entonces, ¿quién le está dando like? Los que apoyan lo que yo digo. Exacto. Los que te están dando like son los que ya saben lo que estás diciendo. Las personas cercanas a ti, las personas que te apoyan, te están dando like de apoyo, no te están dando like de aprendizaje. Pero tú estás creyendo que es like de aprendizaje, no de apoyo. Y el problema con las redes sociales es que uno no sabe eso. Por eso también es importante saber eso para evitar caer en la tentación de que todo son likes, porque las redes sociales es muy difícil no caer en eso. Entonces es como un imán que te atrae, como los likes. Yo quiero likes, yo quiero likes. Entonces uno termina modificando el contenido por los likes. Incluso ha pasado hasta con canales. Cuando yo era jovencito, hace muchos años, Discovery Channel y History Channel eran espectaculares. Ciencia, no sé qué. Hoy en día es puro el chupacabras, el hombre de las nieves, los extraterrestres que hicieron las pirámides, todo. ¿Por qué? Porque eso vende. Entonces fueron por allá. Pero yo sí creo que el contenido puramente biológico, científico, también vende. Y mucho. Lo que pasa es que toca decirlo de otras maneras. Aprender a cómo se dice. Pero cualquier cosa que ustedes hagan es fascinante. Toca es ver cómo se dice, cómo se cuenta, cómo se expone. Eso es lo que pienso. Eso. Listo, aquí tenemos un ofrecimiento de Marius. Dice, vivo en México, ¿podría ayudar de alguna manera a la divulgación de la ciencia en Colombia? En particular estoy formando una red de estaciones de monitoreo de aves en las cuales se puede hacer la divulgación de la ciencia
de manera excelente. Saludos, gracias por una plática interesante. Gracias, Mariluz. No, pues buenísimo. O sea, todas esas iniciativas son espectaculares. O sea, las redes de avistamiento de aves o de monitoreo de aves con los radios y todo esto, como esos, si entiendo bien, son lugares específicos donde están las antenas y toda la cosa, pueden ser lugares buenísimos de divulgación para las comunidades que viven alrededor de esas antenas, por ejemplo, si entendí bien. Claro, o sea, se pueden hacer cosas súper interesantes. Además, si es entre diferentes países, imagínense el potencial que tiene eso. Yo conversando una vez con Camila Gómez, que es una ornitóloga aquí en Colombia, que trabaja con migración de aves, ella me estaba contando todo el proceso de cómo se analiza la migración y cómo cada país es importante, es una pieza de rompecabezas para determinar cómo son los patrones globales. Pero así como las antenas son piezas globales, las personas que viven cerca de esos lugares también lo son. Y trabajar en red en Latinoamérica me parece una excelente idea. Esto toca es craneársela y que alguien le meta el hombro, una ficha. Pero me parece una idea fantástica en lo que yo pueda aportar, colaborar con mucho gusto, Mariluz. Tenemos otra pregunta de Daniel Vargas Negra. Me gustaría hacer esta pregunta. ¿Qué estrategias pueden fortalecer la calidad de la divulgación científica y garantizar su veracidad en un contexto donde la inteligencia artificial también puede emplearse para generar desinformación que incluso afecte a los grandes medios de comunicación? Esa es una gran pregunta y es difícil, porque claro, lo ideal es que cualquier pieza divulgativa que uno haga sea revisada por alguien experto en ese tema, un especialista en ese tema, que te diga, sí. O sea, por ejemplo, cuando yo hago entrevistas, yo siempre mando el video de la entrevista a la persona que entrevisté antes de publicarlo para que lo revise. O si no, no la publico. Ahorita con inteligencia artificial es retador porque es muy tentador decirle a la IA, hey, hazme una pieza, y eso también es una pregunta abierta a futuro. ¿Qué va a pasar con la divulgación? Una vez las máquinas pueden hacer versiones de divulgadores más elocuentes, más atractivas que uno. O sea, a mí básicamente me podría reemplazar una máquina, imitando todo lo que yo hago, o a cualquier persona, a cualquier divulgador. ¿Qué trae, qué valor agregado le damos nosotros a la divulgación que no se la puede dar una máquina? A mí se me ocurren varias ideas, pero ese es otro tema. Lo que estoy preguntando es cómo asegurar la veracidad. Yo sí creo que la divulgación debe hacerse de la mano con las personas que hacen la investigación, porque es una forma de asegurar que lo que está diciendo uno es certero. A veces uno trata de divulgar cosas que son interesantes per se, pero no fueron hechas por el equipo con el que uno está trabajando. Vamos a divulgar lo que hizo el premio Nobel de hace tantos 10 años, ¿sí? Entonces, yo lo cuento, pero entonces si yo lo cuento, es mi responsabilidad asegurarme que no estoy desinformando o no estoy diciendo cosas que no son. Porque si yo desinformo, ahí sí peor, o sea, la divulgación ya no será divulgación. Estoy colaborando al desorden, pues. Y si la información viene de la IA, pues entonces uno tiene que ser responsable con el uso de la IA. Entonces, por ejemplo, decirle, muéstrame las citas de donde sacó esto, y le va a sacar un listado, y seguramente en ese listado habrá unas vainas que no existen. Es responsabilidad de uno ir a buscar si sí son citas existentes, si sí dice lo que dice decir. Entonces, porque es muy difícil. Entonces, creo que yo lo que haría es acompañarme con personas especialistas que sepan más que yo de los temas que quiero divulgar. Creo que eso es clave.
porque ahorita es muy fácil desinformar. ¿Sí? Tenemos una solicitud de William Rincón. Hola Carlos, muy importantes tus aportes con la comunidad y divulgar toda esa información biológica tan importante. Me gustaría hablar con usted de hormigas y de la importancia de ellas en los ecosistemas. Una entrevista, etcétera. También hago macrofotografía. Me gustaría que colaboremos juntos. Saludos. Claro que sí, o sea, tienen las puertas abiertas en Ciencia Café para su merced. Si quieren que divulguemos algo de lo que ustedes hacen, me escriben un email por las redes, o sea, me escriben un mensajito por las redes y cuadramos una entrevista, ya sea virtual o presencial, dependiendo de dónde estén. Claro que sí, en la medida de lo posible. Aquí estamos para ayudarlos, pero también la idea es que, pues más allá que ustedes aparezcan en Ciencia Café o que yo los entreviste, también me encantaría que de aquí salieran ustedes como divulgadores, o sea, que ustedes también puedan entrevistar a sus colegas o ustedes mismos contar lo que hacen. Creo que es también importante. Bueno, profesor, esas serían todas las intervenciones hasta el momento. No sé si quiera decir algo más. No, pues, de nuevo, agradecerles por estar acá. A las 80, más o menos 80 personas que vieron esta... Sí, más o menos 80 personas. Pues la biología es fascinante. Colombia tiene un potencial increíble. Estamos en el siglo de la biología. Pero también hay unas contradicciones ahí como para entender. Porque si estamos en el siglo de biología, ¿por qué es tan difícil conseguir trabajo en biología? O porque es difícil encontrar cómo aplicar mi pasión en un trabajo estable. ¿Por qué? Yo creo que hay muchas razones por eso, pero como les decía también, pues, ¿quiénes generan esos trabajos? ¿Quiénes buscan los profesionales? Pues las personas que no saben lo que hacemos. Si no saben, ¿cómo nos van a encontrar? Entonces, creo que el quehacer del biólogo sería importante que también tuviera un componente de comunicación, de que la gente sepa qué hacemos, que la gente sepa la importancia de lo que hacemos, de por qué es importante que nos paguen bien, un salario digno, pues que refleje el trabajo duro que hacemos. Yo estoy seguro que la salida de Colombia está a través de su biodiversidad. Yo no creo que Colombia se vaya a volver una potencia mundial en hacer chips de computador. Yo creo que es más como en el uso sostenible y el conocimiento de esa gran biodiversidad. Como mencioné al comienzo, yo creo que aquí hay esa naturaleza que tenemos, viene solucionando problemas hace millones de años. Ahí están las soluciones de muchos problemas. Toca ir a buscar esas soluciones. ¿Y quién mejor que esa búsqueda que la hagan los biólogos, las biólogas? Entonces, espero que les haya servido, si sea un poquitico, esta charla para que les quede aquí la semillita de comunicar, de la importancia de que divulguemos nuestra profesión a las personas que no son biólogas. Y gracias al Consejo por la oportunidad. Claro que sí, profesor. Nosotros muy encantados de escucharlo, como siempre. A todos los asistentes les informamos que les va a llegar una encuesta de satisfacción donde podrían calificar, pues, la charla que el profesor nos está dictando y cualquier otras inquietudes que tengan, si desean profundizar en algún tema adicional o que el profesor vuelva y nos dé otra charla profundizándonos más el tema. Sí. Con mucho gusto. Entonces, señores, muchas gracias por todo. Gracias por su asistencia. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Se cuidan.